El título que presento es Las mujeres en el archivo construyendo fuentes. Por supuesto, les hablaré de las fuentes hemerográficas. Esta es una tarea muy importante a realizar, ¿no? La construcción de las fuentes que nos hablan de las mujeres y el volver a abordar las fuentes que ya han sido estudiadas desde diferentes perspectivas, la perspectiva de género, desde el punto de vista femenino, con nuevas interrogantes, con el interés por nuevos temas, con nuevos sujetos de estudio. Y es precisamente esto lo que les vengo a narrar, ¿no? Esta experiencia que tuve con las fuentes y cómo me fueron guiando a través de la investigación que estuve realizando. La siguiente, Carito, por favor. Mi interés inicial fue abordar los ideales, los modelos de mujer que se difundían en el porfiriato, es decir, cuál era la manera correcta de ser mujer en el porfiriato. Entonces me enfoqué en 5 fuentes hemerográficas que tenían muchas notas sobre las mujeres, sorprendentemente, sobre cualquier temática, ¿no? Sobre la educación para las mujeres, cómo debían comportarse, cómo debían vestirse y hasta cómo debían pensar muchas veces, ¿no? Cuál era su lugar y cuál era su papel en la sociedad. Y estos 4 periódicos representan 5 posturas diferentes. El primero, por ejemplo, el abogado cristiano ilustrado, que aparece en 1876, no era un periódico poblano, pero sí un periódico que representaba el pensamiento de los grupos protestantes que habían llegado a México y el pensamiento del grupo metodista del norte que tenía mucha presencia en el estado. Y este periódico mostraba principal preocupación por el tema de la educación en las mujeres. Entonces, en este sentido, amplió un poco el campo de lo que era permitido para ellas. Ya les mencionaré más adelante un ejemplo de estas notas, ¿no? El Amigo de la Verdad era un periódico católico que se denominaba antijuarista, pero también le daba con todo a los positivistas, ¿no? Porque los positivistas decían, pasaban por encima de Dios, de la moral, de la belleza, ¿no? Del alma, y que era esto lo que generaba, porque esto no generaba lo metálico, no generaba dinero, ¿no? Y a los positivistas, pues lo que les interesaba eran los placeres, el lujo y el dinero. Algunos temas con los que estaban en contra eran, por ejemplo, las huelgas. Estaban en contra del alcohol, pero no solamente el Amigo de la Verdad, sino en general las 5 publicaciones que estudiamos manifestaban una seria preocupación por el alcohol y sobre todo el alcohol y las mujeres. Varias notas que señalaban el espectáculo deplorable que representaba ver mujeres ebrias en la calle. Entonces estaban bastante preocupadas por este tema del alcohol. También estaban en contra de las ideas feministas y por supuesto estaban en contra de la presencia de la mujer en el espacio público, ¿no? El siguiente periódico es El Colibrí. Era una publicación de Chalchicomula, periódico feminista quincenal. Se llamaba a sí mismo feminista, pero no era porque estuviera a favor de estas ideas, sino porque era dirigido exclusivamente a las mujeres. Y pues si una mujer quería estar enterada de lo que pasaba en México y en el mundo, pues este no era el periódico que debía leer, ¿no? Porque El Colibrí solamente se centraba en dar consejos a la mujer, en exaltar su belleza, exaltar sus virtudes, a lo mejor narraba algunos eventos sociales, pero en realidad no daba mucho más, y tal vez poesía también. De hecho, la misma publicación lo menciona, que no querían agobiar a las mujeres con temas que amargaran el corazón. Entonces, todas estas notas que se referían a las problemáticas del país se las dejaban a otras publicaciones, porque a las mujeres ni les interesaba, ni les era necesario tener esta información. El Boletín Municipal y el Periódico Oficial del Estado de Puebla, estas representan la postura oficial. Y sobre todo me divertí mucho consultando el Periódico Oficial del Estado en el Archivo General del Estado precisamente. El tono de las notas es prácticamente el mismo que El Amigo de la Verdad y El Colibrí, ¿no? Sobre estos ideales femeninos. Pero además estas fuentes fueron muy ricas porque
me permitieron contextualizar a las mujeres en cuál era el estado de Puebla en ese momento, ¿no? En el Porfiriato. Describían hechos, acontecimientos de lo social, lo económico, lo político, ¿no? También reportaban las actividades de los hospitales, de la beneficencia, de las prisiones, de las actividades escolares, los programas, cuántos alumnos asistían a las escuelas, qué materias llevaban, las calificaciones incluso. También había algunos reportes sobre el proceder de las autoridades en todo el estado, no solamente en la capital, si había malas procedencias, no mala administración por parte de las autoridades. Y también describen con varias notas cómo se fue modernizando, cómo fue cambiando no solamente el estado, no solamente la ciudad de Puebla, sino el estado en general, pero principalmente sí la ciudad de Puebla. Entonces va narrando en las diferentes notas cómo se dio la construcción del sistema de drenaje, cómo se fueron instalando las líneas eléctricas, cómo se fueron pavimentando las calles, ¿no? Cómo se fue modernizando y transformando la ciudad de Puebla. Y por supuesto, como estamos hablando del Porfiriato, estamos hablando de un momento en el que se busca ordenar, ¿no? Y ordenar a través de reglamentos y leyes. Entonces, todos estos códigos, leyes, decretos, reglamentos que se emitieron en el Porfiriato salen publicados también sobre todo en el periódico oficial del Estado. E igualmente el resultado de los censos que se empezaron a realizar con el fin, por supuesto, de conocer a la población que se intentaba ordenar, ¿no? Entonces, en el periódico oficial aparecen los resultados de estos censos. Cuánta población había, cuántas mujeres, cuántos hombres, a qué se dedicaban, cuántas viviendas había, en fin, toda la información, ¿no? Quise rescatar algunas notas representativas. La siguiente, Carito, por favor. Quise rescatar algunas notas que resumen el pensamiento y la postura de estas publicaciones y resumen las notas, todas las notas que fueron bastantes que encontré, ¿no? Sobre las mujeres. Este es de 1891, se titula Consejo a la Madre y aparece en el Boletín Municipal. Y me llamó la atención porque está caracterizando a los sexos, es decir, cuáles eran los atributos de los hombres y de las mujeres desde que eran niños, y así se aconsejaba a las mamás cómo debían educarlos, ¿no? Entonces me permito leerles. A los niños les gustan los caballos, los sables, las escopetas, las carretas, la pelota, el trompo, los látigos, los soldados y los objetos propios de las ocupaciones y actividad o trabajo del hombre. El movimiento, la virilidad, la fuerza, el mando, la temeridad, el arrojo, la valentía y la propensión a ejecutar todas las acciones más sobresalientes y en las que su amor propio quede satisfecho. Son atribuciones propias de los varones. Las niñas, en cambio, más dulces, más pacíficas, saltan y corren, pero en general exhiben más sus inclinaciones en el hogar doméstico, poniendo todo su anhelo en las muñecas. Vemos cómo se naturaliza la desigualdad, ¿no? Por naturaleza se supondría entonces que las niñas, las mujeres desde niñas, mostraban esta inclinación por el espacio doméstico y esta inclinación a ser madres. Ellas no iban a tener manifestaciones de temeridad, ni de arrojo, ni de mando, ni de fuerza. Ellas no iban a tener tanto movimiento como los hombres, porque esto era correspondiente a la virilidad. Y este tipo de información también sirve, por ejemplo, para los estudios de las masculinidades. La siguiente, Carito, por favor. Esta se refiere a la educación y salió publicada en el periódico oficial del Estado de Puebla en el año de 1877, la educación de las mujeres. Y se pareciera que debiera ser mucho más útil a la que aspira a ser señora de su casa el saber pegar un botón que el saber hallar la declinación de tal o cual asteroide. Y de más provecho saber hacer un guiso que el saber hallar la fórmula de alguna composición química. Lejos de mí la idea del hogar por el sistema de convertir a las mujeres en doctoras o marisabidillas, ¿no? Estas mujeres sabenlo todos. Entonces, en realidad no se veía la necesidad, no se veía la utilidad de educar a las mujeres, de que las mujeres ingresaran a la universidad o a los estudios superiores.
Ni siquiera la nota dice que sea malo, ¿no? Sino simplemente no es necesario porque no es útil. La mujer no necesitaba saber de astronomía, no necesitaba saber de química, porque lo que le iba a servir para la vida que tenía que realizar, que era en el hogar, era precisamente estas actividades, ¿no? Cocinar, el pegar un botón, el tejer, el lavar ropa, ¿no? El cuidado de los hijos. Entonces, esta era la postura general que se tenía con respecto a la educación y las mujeres. Esta nota es del Amigo de la Verdad, que aparece ya a finales del periodo de 1908 y que se refiere a quiénes son los y las feministas, ¿no? Y por supuesto tenía que rescatarla. La palabra feminista llamó inmediatamente mi atención. Entonces dice: los hombres partidarios del feminismo desean que la mujer trabaje para pervertirla o para que los mantenga. Aquí es oportuno insistir de nuevo en el peligro en que se hallan las señoritas que trabajan en talleres, almacenes o escritorios, donde hay también empleados hombres. Las feministas, estas son mujeres sin religión, sin amor, sin ideales nobles, mujeres que abominan de su sexo y para las que pesa mucho el cargo de esposa y de madre. Han dejado de ser mujeres y tampoco son hombres. Son seres híbridos que causan repugnancia. Ya ven, ya nos dijeron que somos seres híbridos y que causamos repugnancia. En realidad esta nota muestra la preocupación que les mencionaba al inicio de esta publicación por el que las mujeres aparecieran en el espacio público. Entonces todos estos hombres, esposos, padres, hermanos que permitían que las mujeres salieran a trabajar, era precisamente para vivir de su salario, ¿no? O para pervertirlas porque trabajaban junto a otros hombres. Y además las ponían en una lucha en desventaja porque los hombres eran los más capacitados, eran los más inteligentes y entonces esto las ponía en desventaja. Entonces realmente estas ideas feministas, al menos en este momento, representaban eso, ¿no? Este intento de las mujeres por salir al espacio público a trabajar. Y lo quise rescatar es de 1887, es del periódico El Colibrí, porque siento que rescata las principales cualidades y virtudes que se divulgaban para las mujeres en este periodo. Muy importantes, hay muchas virtudes que se exigen a las mujeres, pero estas son muy importantes. La vida en el hogar es un continuo combate y por eso, quien no tenga valor para sufrir, que no sueñe con el dulce título de esposa. Quien no se sienta dispuesta para el sacrificio, que no aspire a la grandeza de la maternidad. Quien no tenga vocación para mártir, que no abandone jamás las niveas galas de la Virgen. Y es que una mujer sacrificada, una mujer abnegada y una mujer resignada nunca se iba a quejar, nunca iba a cuestionar la autoridad masculina, nunca iba a querer salir del espacio doméstico a trabajar, ¿no? En el espacio público, nunca iba a aspirar a ingresar a una universidad, a estudios superiores. Una mujer sacrificada, abnegada y resignada se iba a conformar con la vida que le tocó vivir, ¿no? E incluso estas características podían hacer que la violencia se quedara en el espacio privado, precisamente, porque no iba a salir, ¿no? Las mujeres no se iban a quejar. La que sigue, Carito, por favor. Y esta es de el abogado cristiano ilustrado y la rescaté, es de inicios del siglo XX, 1901. La rescaté porque habla precisamente de lo que les mencionaba al inicio, de esta preocupación por la educación que muestra esta publicación. Ser mujeres mexicanas educadas, debéis aprender historia, la política, la ciencia, la religión y la literatura del mundo. Debéis llegar a ser bibliófilas, o sea, amantes de los libros. Procurar no solo leer, sino también escribir. Es preciso que aprendéis a sostener una conversación con hombres y mujeres inteligentes. Debéis ser suscriptora a los mejores periódicos del día y debéis leer todos los días lo que pasa en el mundo fuera de México. Es decir, esta publicación, como lo mencionaba al inicio, amplía las posibilidades para las mujeres, la necesidad y casi obligación de las mujeres para estar preparadas. Es decir, que este pensamiento de los grupos protestantes nos dice que la mujer no solo tenía que hacerlo, estar preparada, sino que tenía la capacidad para ingresar a estudios superiores.
tenía que poder platicar, conversar con hombres inteligentes, pero también, como lo señala la nota, con mujeres inteligentes. Es decir, las mujeres tenían la misma capacidad de inteligencia que los hombres, ¿no?, para estudiar. De hecho, cuando en esta publicación aparecen los reportes de los resultados de los exámenes que se aplicaban en sus escuelas a mujeres y a varones, se destacaba cómo las mujeres obtenían mejores calificaciones que los hombres en materias como química, ¿no? O sea que también eran apropiadas estas materias para que las mujeres también pudieran estudiarlas, ¿no? Como la química, todo lo que tuviera que ver con la ciencia. Entonces, por eso quise rescatar esta nota, es un poco más alentadora que las anteriores, así que por eso la presento. Bueno, investigando todos estos modelos femeninos que se divulgaban, que se exigían a las mujeres, las mismas fuentes, sobre todo el periódico oficial del Estado, me presentó a aquellas mujeres que para nada se comportaban según estos ideales. O sea, me presentó a las transgresoras. Y en un primer momento me presentó a las transgresoras de la ley, las que cometían ciertas infracciones, ¿no? Entonces, en el periódico oficial reportaban, bueno, aparecen publicados todos los reportes que venían desde el interior del estado a la capital y que se publicaban en el periódico, sobre las mujeres y hombres que fueron infraccionados. La información no es constante, es decir, no están todos los años completos, entonces el único año que rescaté, que encontré completo, fue el de noviembre de 1892 a diciembre de 1893, solo para ejemplificar, ¿no?, qué tipo de infracciones cometían las mujeres. Entonces tenemos un total de 811 mujeres infraccionadas en este año, y algunas de las infracciones, por ejemplo, vamos de abajo hacia arriba: infracción del reglamento de abastos, y que no se especifica en qué consistían estas infracciones; falta de pago del impuesto personal, un impuesto que debían pagar hombres y mujeres al cumplir la mayoría de edad; violación al Código Civil, que tampoco se especifica; infracción de policía y faltas a la misma; violación de la ley de instrucción pública. Esta llamó mucho mi atención. En esta sí se dice que es porque no llevaban a sus hijos a las escuelas, ¿no?, y ya la educación era obligatoria. Entonces esto me llevó a pensar en algunas ideas. ¿Por qué eran las mujeres las infraccionadas? 235. Cuando busqué a los hombres infraccionados por esto, por no llevar a sus hijos a la escuela, pues resulta que no hay, ¿no? Las que eran infraccionadas eran las mujeres, y entonces pensamos en que puede ser que estas mujeres fueran cabeza de familia, que no tuvieran la presencia masculina, y por lo tanto ellas eran las infraccionadas. Pero también puede ser que simplemente a las que se hacía responsable de la educación de los hijos eran las mujeres, entonces era ellas a las que se infraccionaba. Entonces, con este tipo de dato, un solo dato de estas 235 mujeres, podemos echar a volar la imaginación, pero sobre todo podemos iniciar otras investigaciones que nos ayuden, ¿no?, a saber por qué esta diferencia en esta infracción. Y están, por supuesto, ebrias y escandalosas, escándalo y riñas. A las mujeres pues también les gustaba el alcohol, ¿no? El problema del alcohol no solamente era masculino, estas mujeres también tomaban, y obviamente ya ebrias, pues también escandalosas, y pues tampoco necesitaban estar ebrias para generar escándalos y riñas. Normalmente las riñas eran con otras mujeres y por diferentes cosas, porque le querían quitar al novio, porque le robó una prenda de vestir, o porque hablaste mal de mí, ¿no? Eran en realidad pequeñas riñas, y entonces eran todas estas infracciones que solamente ameritaban una multa o una detención de 1 o 2 días, ¿no? En realidad no eran faltas tan graves. Esas faltas las encontramos en otra información que también obtuvimos del periódico oficial del Estado. La siguiente, Carito, por favor, gracias. Esta información casi se me escapaba. Estaba hasta el último de cada periódico, en la sección del Poder Judicial, con letras chiquititas, y así me llamó la atención esto de los recursos de casación.
¿Qué eran los recursos de casación? Eran estas especies de... se buscaba que las condenas fueran reducidas o fueran cambiadas, es decir, que se les exonerara o que fuera disminuida la condena. Entonces, varios de las personas presas, hombres y mujeres, solicitaban, ¿no? Interponían este recurso de casación. La información sobre estos recursos es más completa, sí abarca desde 1885 hasta 1913 y también son reportes que venían de todo el estado, ¿no? Desde los diferentes municipios se enviaba el reporte de estos recursos. Al principio busqué, como estaba con las transgresoras, busqué a las mujeres que hubieran interpuesto este recurso de casación, pero resulta que no eran la mayoría, no eran muchas. En donde sí había más era en aquellas mujeres que aparecían como víctimas de los hombres que solicitaban los recursos de casación. Entonces lo que hice fue unificarlas y rescaté todos aquellos recursos de casación en que estuvieran involucradas mujeres, ya sea como aquellas que los interpusieron o como aquellas víctimas de los hombres que interponían el recurso. Y entonces aparecen todos estos casos, ¿no? Todas estas causas por las que estas personas estaban en prisión y solicitaban que se cambiara la condena. Vamos de abajo hacia arriba, violaciones, rapto y allanamientos es terreno de los hombres. No hay mujeres aquí. Y están ligados siempre el allanamiento para cometer rapto o el rapto para cometer violación, ¿no? Aquí no hay mujeres. El intento o encubrimiento de homicidio, sí encontramos hombres y mujeres, muertes accidentales, obras perjudiciales, las menos son solamente 3 casos, problemas de herencias, infanticidios, raptos o maltratos, este sí es el terreno de las mujeres. De los 12 casos, solamente 2 se refieren a hombres que maltrataban a sus hijos, ¿no? Los maltratos normalmente consistían en el abandono, en el rechazo a los hijos, ¿no? Y también a veces en lesiones. Pero los infanticidios sí fueron el terreno de las mujeres. Ellas eran las que asesinaban sobre todo a los recién nacidos. Si se comprobaba que estas mujeres habían intentado ocultar el embarazo, podía funcionar como un atenuante para que la condena fuera menor, porque entonces se supondría que este asesinato del bebé también hubiera sido con la finalidad de preservar el honor y el buen nombre de ella y de su familia. Entonces esto funcionaba como atenuante, demostrando el valor que se le daba, ¿no?, a la virtud de la mujer. Litigio por propiedades también aparecen con 27 casos y los juicios de interdicción también son interesantes. Los juicios de interdicción se interpusieron todos, podemos decir, en contra de mujeres. Y estos juicios de interdicción en lo que consistían eran en que se buscaba que un juez le quitara el poder o la facultad a estas mujeres de administrar sus bienes, venderlos o rentarlos, ¿no?, porque se argumentaban que tenían alguna enfermedad mental. Las enfermedades que más recurrentes fueron la imbecilidad, el idiotismo, el delirio religioso, por ejemplo. Entonces, estas mujeres, al tener estos padecimientos mentales, eran incapaces de administrar sus bienes. Entonces, lo que se buscaba era que se les quitara ese derecho y se le pasara a un miembro, generalmente varón, de la familia, el que interponía el recurso de casación. Aparecen también los casos de deudas, lesiones, robo y homicidios. Los que más llaman la atención por el número son los homicidios y las lesiones, ¿no?, los delitos más violentos. Y esos también son terrenos masculinos. Es decir, hay mujeres que cometían lesiones y homicidios, pero en menor cantidad. Por ejemplo, en las lesiones de los 90 casos, 65 fueron cometidos por hombres y 25 por mujeres. En los homicidios de los 109 casos, 88 fueron cometidos por hombres contra mujeres. Y en 21 de esos casos, de esos 21, en 11 casos fueron las mujeres en complicidad con un hombre
En 8 casos, las mujeres actuaron solas y en 2 casos, 2 mujeres fueron cómplices del asesinato. Entonces, revisando estos casos, buscando a las transgresoras, me fue posible darme cuenta que hay una relación entre la transgresión y la violencia. Es decir, cómo las mujeres transgresoras se convierten en mujeres violentadas. Y no precisamente las mujeres que transgredían la ley, sino las mujeres que transgredían los modelos femeninos, que no se comportaban como se debía comportar una mujer. Eso lo vi con los casos de homicidios y lesiones. Las lesionaban y las asesinaban no por quebrantar la ley, sino porque no se portaban como se supone que se deberían portar, ¿no? Entonces esto me llevó a la búsqueda de las mujeres violentadas en este periodo y para eso quise buscar una fuente alternativa a los archivos judiciales, que normalmente son los que se utilizan para este tipo de temas. Quise ampliar un poco el espectro de las fuentes y entonces fue cuando decidí visitar el Archivo General del Estado nuevamente, que me recibió muy bien, no es porque esté aquí presente, ¿verdad?, los representantes del archivo, pero sí fue una experiencia muy agradable trabajar en este archivo. Los recursos de casación me dieron la idea de dónde buscar y entonces consulté el Fondo de la Penitenciaría del Estado. El objetivo era buscar a todos aquellos que hubieran ingresado a la penitenciaría por haber cometido alguna agresión contra mujeres. Entonces revisé el Fondo de la Penitenciaría en la sección presos en sus series delitos y registros. Esta búsqueda consistió en la revisión de 40 cajas del fondo con un aproximado de 1,200 expedientes, de los cuales obtuvimos 132 casos. Dejamos de lado algunos casos como el de deudas o como el de robo, porque lo que se buscaba era precisamente los delitos violentos. Entonces, se generó una base de datos integrada por estos 132 casos. Y aunque se pueda pensar que no tienen la riqueza de un expediente judicial, pues en realidad nos dieron mucha información cada uno de estos expedientes. Y esta base de datos tiene varias información que fue muy valiosa. Por ejemplo, aquí lo tenemos, el delito, qué tipo de delito se cometió, el lugar del delito, el distrito en el que se cometió, la fecha del delito, el nombre del agresor, edad, ocupación, estado civil, para generar un perfil del agresor, ¿no? Quiénes eran los que agredían a las mujeres. El tiempo de la condena, la fecha de inicio de esta condena, la fecha de ingreso a la penitenciaría y la fecha de salida. El nombre de la víctima, la edad, algunas atenuantes y agravantes de cada caso, es decir, qué decían los defensores, los agresores y las víctimas, qué decían para que las condenas o se agravaran o se atenuaran, ¿no? Eso también es un dato importante, un dato interesante. La libertad preparatoria, este dato de la libertad preparatoria era un derecho que tenían los presos con algunas condiciones. La primera era que hubieran sido condenados a más de 1 año de prisión, que ya hubieran cumplido la mitad de su condena, que observaran muy buena conducta y que hubiera un ciudadano honorable y respetable de la sociedad que respondiera por ellos, ¿no? Y que les diera o se comprometiera a darles empleo por el tiempo que restaba de la condena. Y este ciudadano obviamente tenía que ser hombre. Entonces, muchos agresores de mujeres que estaban en la penitenciaría terminaron cumpliendo la mitad de la condena. Hay casos de asesinos de sus esposas que fueron condenados a 6 años o 5 años y salieron en 3 o 2 años, ¿no?, por cometer homicidio. También están algunos datos sobre los hechos, cómo ocurrió la agresión, el nivel de instrucción de los reclusos. Aquí no hay de que licenciaturas, maestrías y doctorados, sino simplemente saben leer y escribir o no saben leer y escribir, ¿no? La parte médica, si estaban enfermos, si morían en la penitenciaría.
Y un dato muy importante, la relación de la víctima con el agresor, para saber quiénes eran, ¿no? Y qué relación tenían con las víctimas. Rescato esta nota, que diga esta tabla, porque habla de la relación que tenían las mujeres. No, esta es la primera tabla. Este es el conjunto de delitos que se encontraron en los expedientes, así se clasifica. Con este nombre aparecen en cada expediente. Estos son los porcentajes y los números de casos. Como vemos, los más numerosos nuevamente son los homicidios y las lesiones. Tenemos violación y estupro. Hay algunos expedientes que no tienen mucha información, solamente el delito. Entonces tenemos el de violación y estupro, que no se especificó en estos casos por qué aparecen los dos delitos, ¿no? Pero solamente aparecen en 3 casos: violación y robo, violación y lesiones, y solamente por el delito de violación 26, pero si ya sumamos todos, pues son 31 casos por violación, ¿no? También de los más numerosos. El rapto con 6 casos, provocación de aborto, lesiones, también ya empiezan a aumentar el número, intento de homicidio, homicidio y lesiones, en el caso de haber asesinado a una mujer y lesionado a otra. Los homicidios, por supuesto, el número más elevado con 48, estupro y atentados contra el pudor. Los delitos de violación, estupro, atentados contra el pudor, el rapto, siempre van ligados. Y en algunos casos, por ejemplo, como de atentados contra el pudor y violación, cambiaban la denominación del delito. Es decir, muchas veces los hombres eran acusados por violación y luego, al iniciar las investigaciones, finalmente eran condenados por el delito de atentados contra el pudor, disminuyendo el número de años de la condena. Por ejemplo, hubo el caso de una niña en la ciudad de Puebla que había sido acosada por un hombre ya mayor que la había visto en su casa. Él se dedicaba a vender de puerta en puerta colchas e incluso le había llevado juguetes a la niña. Días después encontró a la niña sola en la calle con sus hermanos, que fueron a comprar dulces. Se llevó a la niña a la fuerza, obviamente, a un zaguán y ahí la atacó. El problema aquí fue que él introdujo el dedo, no introdujo el miembro viril, no introdujo el pene. Entonces, como en el Código Penal estaba señalado que la violación consistía precisamente en la introducción del pene, como fue con el dedo, entonces se cambió la acusación de violación a atentados contra el pudor. Y entonces la condena se redujo automáticamente, ¿no? Entonces este tipo de casos ocurrió no solamente una vez, sino en varias ocasiones. Los delitos de homicidio y lesiones, como les decía, son los más abundantes, y normalmente el arma que se empleaba eran 3. Bueno, 3 medios para asesinar. El machete era un arma bastante recurrente, el arma blanca, los cuchillos, los puñales, y a golpes. Eran las 3 formas más frecuentes en que mataban a las mujeres, ¿no? Y bueno, en todos estos expedientes, en todos estos delitos, hay varios elementos que resaltan, que están presentes. Por ejemplo, el del alcohol. En varios de los casos los hombres actuaban alcoholizados y esto era una ventaja para ellos, porque eso se consideraba una atenuante. Si habían estado en estado de ebriedad, pues no habían sido dueños de sus 5 sentidos y entonces habían cometido por eso la agresión. Entonces eso ayudaba a reducir la sentencia si estaban alcoholizados. En cambio, para la mujer fue perjudicial esta presencia del alcohol, porque varias, sobre todo esposas, fueron asesinadas porque habían estado tomando. Entonces esto no le gustó al marido y las asesinaban, ¿no? Y también el caso, por ejemplo, de la violación. Hubo una chica de 17 años que fue violada. Ella trabajaba en una cantina y fue violada por 2 clientes. Ella se puso a tomar con ellos y la violaron, y la agresión fue bastante violenta. Se hicieron las revisiones, evidentemente se demostró la violación, pero
como ella estaba en un lugar donde no debería estar, o sea, en la cantina, como ella estaba ebria y no debió hacerlo, entonces lo que se hizo fue juzgarla a ella, ¿no? De alguna manera, o sea, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Entonces, entre los dos agresores pagaron un total de 3 años, ¿no? Con una violación que fue comprobada, simplemente porque ella estaba en donde no debería estar y estaba tomando. Entonces, aquí es donde vemos que el alcohol pudo significar dos cosas distintas, ¿no? Para ellos fue bueno y para ellas fue negativo, aunque fueran las víctimas. También aparece mucho el término de ignorancia y brutalidad, y que también pudo funcionar como un atenuante, ¿no? Eran tan ignorantes y tan brutos que no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, existe el caso, por ejemplo, de un hombre que violó a una niña que se encontró, que quiso hacerlo en ese momento, se le ocurrió, la encontró, ella venía de llevarle la comida a su hermano al trabajo, y en ese momento le dieron ganas a este sujeto que ni conocía a la niña, y la niña lo conocía a él. Y él decía que ni siquiera no sabía que estaba cometiendo un delito. O sea, era tan ignorante y tan bruto que no lo sabía. Entonces esto pudo funcionar como un atenuante también. Los deseos torpes, sobre todo en los delitos de violación, estupro, rapto, ¿no? Eran los deseos torpes de estos hombres que, como decía, eran ignorantes y brutos y por lo tanto no se podían contener. También está el término de violencia moral. Este término aparece en el periódico, no, en el Código Penal de 1875, que era el vigente para todo el periodo en el estado de Puebla. Aparece esta idea de la violencia moral como el forzar a una persona con amenazas, pero también para el delito de estupro, el convencimiento, la seducción. En esto consistía la violencia moral y por supuesto era un agravante. Y un término que me llamó mucho la atención, pero que aparecía frecuentemente, era el de por hechos de la ofendida. Es decir, ¿qué hizo la ofendida para justificar o para provocar que estos hombres las agredieran? ¿Qué hicieron, no? Es lo que se hace incluso actualmente. ¿Qué hizo esta mujer para merecer semejante ataque? Bueno, pues hechos de la ofendida fueron varios, ¿no? Pudieron ser que estaban alcoholizadas, que no tenían lista la comida, no estaban en su casa cuando ellos llegaron, no correspondieron a sus galanteos, no quisieron regresar con ellos, les fueron infieles o sospechaban que les eran infieles, o alguien les dijo que les eran infieles, los retaron, se rieron de ellos, en fin, todos estos elementos se convirtieron en lo que ellas hicieron para merecer o para provocar la agresión, ¿no? Entonces también llamó mi atención todo esto y muchas veces sí pudo funcionar para que las condenas fueran menores. Pasamos a la siguiente tabla, por favor, Carito. A esta tabla también la quise rescatar y nos habla de la relación de la víctima con el agresor. Como vemos en el rubro de hasta abajo, donde dice no indican, hay 77 casos. O sea, en 77 casos el expediente no indica en la mayoría de ellos. Solamente en un caso, como vemos en el quinto rubro, donde dice desconocido, solamente en un caso, la víctima, que fue el que les acabo de narrar, el de la niña, que fue violada, no conocía a su agresor. Pero aunque no indican el expediente qué relación tenían, la realidad es que a excepción de ese caso, en todos los 131 casos, las mujeres conocían a su agresor, porque dieron su nombre, sabían quiénes eran, aunque no se especifique qué relación tenían con ellas. En el resto, los 55 casos restantes, sí se dice qué relación tenían. Y por supuesto, no nos va a sorprender que la mayoría de ellos eran los esposos o los amacios. La amacia era en 13 casos y la esposa fue en 19 casos. De ahí tenemos, bueno, ya va disminuyendo, está por ejemplo una sobrina,
el que era pretendiente, la empleada, la novia, la hija, la hermana, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cuñada, la hermana, no, la cuñada, la empleada, la sobrina fueron violadas, ¿no? Y en el caso de que los agresores fueran los papás, de los 5 casos que vemos ahí, solamente uno fue por lesiones, los otros 4 fueron por violación. Y eran niñas, ¿no? La más grande tenía 14 años. Está el caso, por ejemplo, de la niña de 8 años que era abusada por su papá desde que murió su mamá. Murió cuando ella tenía 5 años, entonces estuvo 3 años abusando de la niña hasta que una vecina se dio cuenta y denunció. Y el papá argumentó que la niña lo sedujo hasta que él cayó en la tentación y entonces por eso violó a la hija, ¿no? Entonces, por supuesto, eso no se lo creyeron ni en el porfiriato, entonces decían que la niña pues, además estaba muy desnutrida y que si de verdad tenía propensiones a la seducción, pues no solamente hubiera seducido al papá, sino hubiera seducido a otros hombres. Entonces, él sí recibió aproximadamente 10 años de condena por la violación. Entonces, como vemos, quienes violaban a las mujeres eran los hombres cercanos, ¿no? No eran desconocidos, vivían con ellas en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, vemos que esto se presenta antes del porfiriato, durante el porfiriato y en la actualidad, ¿no? Según los casos de los que nos enteramos. Siempre son los más cercanos. La siguiente, Carito, por favor. Quise rescatar algunos datos, algunos casos interesantes. De los 132 pues fue difícil, pero quise presentarles el caso de María Soledad, una niña que fue violada. Tenía 10 años de edad, fue violada en Zacatlán el 18 de marzo de 1896 y fue agredida por Marcelo Amador, un jornalero de 20 años de edad. La niña se dedicaba a cuidar a los borregos que le encargaba su papá, ¿no? Entonces ella andaba en el campo con los borregos. Marcelo Amador ya le había hablado de sus amores, según lo declara el propio Marcelo, y entonces le pidió que le llevara un borrego, que se lo iba a comprar. Entonces la niña le llevó el borrego y fue cuando aprovechó para atacarla. María Soledad narra que él le introdujo en el aparato genital un cuerpo extraño que le causó dolor y que al concluir su fatiga se levantó amenazándola que si algo decía le había de pegar. Entonces, a pesar de la amenaza, pues ella se lo dijo a su papá y fueron a levantar la denuncia. Obviamente se realizó la revisión médica correspondiente y la niña efectivamente presentaba algunos golpes y lo que se vio es que el himen no fue desgarrado, o sea que oficialmente la niña seguía siendo virgen. Entonces aquí también cambió. Al principio fue acusado por violación y finalmente fue condenado por atentados contra el pudor. Entonces solamente estuvo unos meses en prisión. ¿Por qué? Vemos que la virginidad aquí adquirió mayor peso que los daños físicos y emocionales causados a la víctima. Es decir, lo más importante es que la niña seguía siendo virgen. Y además no se pudo comprobar que fue el pene el que se introdujo, sino pudo haber sido cualquier otro objeto. Pero como el himen seguía intacto, entonces la virginidad seguía intacta. Y entonces vemos que este tipo de delitos todavía era considerado como un delito en contra del honor, en contra de las buenas costumbres. Y no era todavía considerado un delito en contra de la individualidad de la persona. Entonces, lo que aquí importó efectivamente era que la niña todavía seguía siendo virgen y que todavía podía bien casarse, ¿no? La virtud seguía intacta, a pesar de que evidentemente fue violada. El siguiente, por favor, Carito. Este es el caso de otra niña, la niña María Félix, no la esposa de Jorge Negrete, sino lamentablemente una niña de 3 años que fue agredida por su papá Ignacio López. Esta agresión se llevó a cabo en Huejotzingo.
La niña murió el 20 de agosto de 1907, pero fue agredida varias semanas antes por su papá. Su madre era María de la Luz Rocha y ella narraba que vivían una violencia constante, ella y sus hijos. Normalmente a latigazos los golpeaba el papá. Ella intentó dejarlo en algunas ocasiones, pero él amenazaba con matarla, ¿no? O sea, vivieron violencia física y amenazas, ¿no? Finalmente ella se escapó de su casa el 7 de agosto, fue en busca de su hermano y el hermano por primera vez se dio cuenta que su hermana era víctima de violencia, entonces la llevó a denunciar. Desafortunadamente la niña pues no murió en el momento de la agresión, que fue, repito, unas semanas antes. El papá llegó a la casa, la niña empezó a llorar porque le temía a su papá, y el papá por callarla la tiró y la agarró a patadas, ¿no? Entonces la mamá narra que desde entonces la niña dejó de comer, que se empezó a venir para abajo, ¿no? Hasta que finalmente murió. El problema fue que no murió cuando recibió la agresión. No se pudo comprobar que efectivamente murió por la agresión del papá. Cuando se hizo la autopsia, efectivamente se vieron los golpes en brazos, espalda, piernas, ¿no? El daño en órganos internos, pero no se pudo concluir que fueron resultado de ese ataque por parte del papá, ¿no? Entonces, solamente fue condenado a 6 años, 4 meses y 25 días de prisión, porque se le culpó por lesiones, no por homicidio. Entonces, este caso nos habla de la violencia de todos los días. La mamá contó que vivió con él desde 1900. Tuvieron hijos y se casó con él en 1904. Y que desde el inicio, desde que empezaron a vivir juntos antes de casarse, él fue violento con ella. Y cuando nacieron los niños, desde pequeños, también recibieron agresiones físicas. Pero que no se iba obviamente por las amenazas y por la dependencia económica. Y que se accedió a casarse con él fue por el bien de sus hijos, porque lo importante en ese momento era preservar a la familia, ¿no? Era que los hijos no fueran hijos del pecado, sino que fueran hijos de un matrimonio bien habido, ¿no? Entonces por eso se casó, a pesar de vivir la violencia. Y también este caso nos revela el silencio de las víctimas, ¿no? Cómo el hermano no sabía que ella era violentada hasta 7 años después, por la dependencia económica, por las amenazas, por supuesto, por esta idea de la que les mencionaba de la abnegación, la resignación y el sacrificio. La violencia fue callada. Entonces vemos cómo estos casos nos hablan de cómo se concebían los delitos en este periodo, cuáles eran las condenas, cuál era el pensamiento de ellos y el pensamiento de ellas y por qué soportar la violencia, ¿no? No quiero agobiarlos con más notas tristes, con más casos tristes, entonces aquí lo dejaremos, pero sí quiero rescatar la importancia de las fuentes. Las fuentes me fueron guiando, me llevaron de los leales a la transgresión, de la transgresión a la violencia. Entonces es importante buscar a las mujeres en las fuentes que pensamos incluso donde no pueden estar, ¿no? Es necesario ampliar el espectro de las fuentes y ese es el trabajo que queda pendiente. Y también las invito a ser transgresoras. Y con esto no me refiero a verlas en la cárcel próximamente, sino a ser transgresoras de estos modelos femeninos, ¿no? A ser transgresoras estudiando lo que ustedes quieran estudiar, amar en lo que trabajan, ganando más que ellos a veces, siendo transgresoras, teniendo hijos o no teniendo hijos, siendo transgresoras, no aguantando que pasen por encima de ustedes y de sus derechos, siendo transgresoras, tomando el micrófono, alzando la voz, estudiando, siendo independientes. A ese tipo de transgresión nos referimos, ¿no? Entonces, como vemos, no todas las transgresiones son malas,
y sí muy necesaria, sobre todo para la reivindicación de las mujeres. Y les agradezco mucho a todos.